Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión, con motivo de la festividad de Halloween de la semana que viene, vamos a ver cómo, a partir de estas imágenes que veis aquí, llegaremos a este otro resultado. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Partiremos de esta imagen para hacer el tutorial y a su vez usaremos este castillo, esta entrada a otro castillo y esta imagen del cementerio para llegar a este resultado. Como veis, un resultado bastante propio para la festividad de Halloween. Dicho esto, vamos a empezar a crearnos el fotomontaje. Recordar que el enlace a los recursos lo tendréis en la caja de descripción del vídeo. Empezaremos por trabajar con la imagen del castillo. La coloco encima, la renombro como castillo. Yo tengo los recursos aquí en el mismo documento, pero vosotros para colocar el castillo podéis venir, archivo, colocar elementos incrustados y aquí cogéis la imagen del castillo y le dais a colocar. Una vez la habéis colocado, dais aquí arriba a validar y ya la tenéis. Vale, elimino esta capa que no la necesito. Le voy a bajar la opacidad a un 50% aproximadamente para colocarla en su sitio. Pulso Control T o vengo a Edición, Transformación Libre y una vez aquí, pulsando las teclas mayúsculas más Alt, voy moviendo de la esquina para que el cambio de tamaño sea proporcional y lo voy a colocar aproximadamente por aquí, que es donde quiero que quede el castillo en nuestro fotomontaje. Doy Enter, ya puedo subir la opacidad por completo y voy a bajar la opacidad de la capa a un 10% aproximadamente. Una vez la tengo ahí, vengo aquí abajo y hago un ajuste de niveles. Con esto lo que voy a hacer es fusionar todavía mejor el castillo con lo que sería nuestra imagen. Marcamos antes de hacer ningún ajuste el icono de crear máscara de recorte y lo voy a oscurecer para que sea únicamente la sombra lo que se vea y para eliminar todo lo que es la zona del cielo que arrastramos en la foto que hemos traído, lo que voy a hacer es subir los blancos. Como veis, se va fusionando con la imagen que tenemos. De manera que nos ha quedado unos valores de 174, uno puesto que los tonos medios no los he tocado, y 190 en lo que sería el regulador de blancos. Hecho esto, lo que vamos a hacer es eliminar la parte de la imagen del castillo que nos sobra. Nos situamos en la capa castillo y aquí venimos abajo y añadimos una máscara de capa. Ahora con la herramienta pincel, que la tengo aquí, o pulsando B, y color negro como color frontal, si no tuvierais el color negro como color frontal, pulsáis este icono de aquí, y en las flechitas para colocar el color negro como color frontal. Ahora, botón derecho, cojo un pincel redondo, con una dureza del 50% aproximadamente, voy a acercar un poco la imagen para ver por dónde vamos, y voy eliminando las zonas del castillo que no me interesan. No nos debemos de preocupar mucho por lo que sería el recorte en sí, puesto que lo corregiremos ahora después añadiendo niebla. Y poco a poco vamos integrando el castillo en lo que sería nuestra imagen. Queda un poquito más oscuro que el resto de la imagen, pero como tenemos que añadir niebla, se igualará bastante con los árboles que tenemos de fondo. En caso de que no se igualase, siempre podemos bajar un poco más la opacidad de esta capa que ya tenemos al 10%. Ahora, con la capa castillo seleccionada, pulso mayúsculas y hago clic en la capa de ajuste de niveles. Y ahora, pulsando Control G, me creo un grupo que renombro como Grupo Castillo. A continuación vamos a colocar la entrada que veíamos en la imagen del principio del vídeo, que tenemos aquí.
la coloco encima del grupo castillo y lo que vamos a hacer es recortar todo lo que sería la zona de los pilares y la parte de valla. Para ello lo que voy a hacer es uso de la herramienta pluma. Me vengo aquí y empiezo a seleccionar lo que me interesa con la herramienta pluma. Iré siempre un poquito por adentro de lo que quiero recortar. Ya lo he dicho en otros vídeos, pero lo vuelvo a decir para el que no sepa cómo manejar la pluma. Hasta el momento he ido haciendo líneas totalmente rectas, que era añadir un único punto. Aquí quiero hacer una línea curva. Cuando creo el punto, al mismo tiempo arrastro y voy consiguiendo la curva que tiene el objeto en cuestión. Ahora, pulsando la tecla Alt, hago clic en el nodo y me quita uno de los tiradores para poder seguir haciendo una curva sin que me influya la anterior. Voy añadiendo puntos. Aquí hago lo mismo, clic y sin soltar arrastro para conseguir la curva. Como veis, tampoco me estoy adaptando excesivamente bien porque una vez que vayamos haciendo el fotomontaje, todo esto se puede corregir a posteriori. Bien, pues yo voy haciendo la selección y enseguida estoy con vosotros. Pues ya tengo hecho el trazado. De todas maneras, si queréis saber cómo manejar bien la pluma, aquí en las tarjetas os dejo un tutorial de cómo vectorizar un retrato donde explico detenidamente cómo se usa la pluma. Ahora mismo tengo dos trazados, que son los que he creado, uno por cada parte de la entrada. Pulsando Control y mayúsculas, selecciono los dos y ahora con botón derecho dentro del trazado le digo hacer selección. Radio de desvanecimiento 0 y le doy OK. Ahora lo que voy a hacer es añadir una máscara de capa aquí abajo, quedándome ya la entrada separada y pudiendo empezar a trabajar con ella. Selecciono la miniatura de la entrada, renombro como entrada y ahora pulsando Control T voy a ampliar hasta ajustarlo al tamaño de la imagen, que sería aproximadamente por aquí. Pulsando Control arrastro hacia abajo hasta llevarlo más o menos por aquí, que coincide con lo que sería la parte izquierda con la esquina inferior izquierda y queda ajustado a los bordes. Ahora, si queremos, en la misma máscara de capa que hemos creado hace un rato, con la herramienta pincel, para lo que pulso B, voy a ampliar y podemos fusionar un poco mejor lo que serían los bordes. Con color negro como color frontal voy intentando fusionar un poquito para que no se vean los bordes tan duros como se ven. Esto podríamos hacerlo si quisiéramos con seleccionar y aplicar máscara de capa, pero a mí me resulta más cómodo hacerlo con el pincel. Bien, ya veis viendo cómo voy suavizando un poco los bordes. Pues voy haciéndolo y estoy enseguida con vosotros. Y con esto ya tendríamos suavizados nuestros bordes. Nos puede quedar un poquito aquí en medio que se vea un verde demasiado vivo, pues reducimos el tamaño del pincel y eliminamos este verde para que se vea el verde que tenemos en el fondo y quede bastante mejor. El trabajo se puede depurar bastante más, lo que pasa que preveo que va a ser un tutorial medianamente largo y no me quiero entretener mucho. Con esto ya tendríamos suavizados nuestros bordes. Ahora lo que nos faltaría para que quede totalmente adaptada sería hacer unos ajustes de color y conseguir que la entrada quede totalmente integrada en lo que es la imagen de fondo que tenemos. Vamos a empezar haciendo un ajuste de exposición. Venimos aquí abajo, añadir capa de ajuste, exposición, marcamos el icono de crear máscara de recorte, voy a reducir un poco la imagen y le bajamos un poquito la exposición.
aproximadamente por aquí. Con esto ya vamos teniendo más o menos la misma luz que en el resto de la imagen. Lo siguiente que añadimos va a ser un ajuste de curvas. Igualmente marcamos el icono de crear máscara de recorte y lo único que vamos a hacer es bajar un poquito en los tonos medios, consiguiendo igualar un poquito más la iluminación de la entrada con el resto de la imagen. Como veis, ya se va viendo bastante bien. Aún así, yo igualaría un poco lo que serían los tonos de la piedra con la dominante que tiene la imagen en general. Para ello me voy a venir aquí, añadir capa de ajuste de equilibrio de color. Marcamos nuevamente el icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a la capa entrada. Y nos vamos a llevar un poquito hacia el verde, muy poco, apenas 3, y hacia los amarillos, de manera que vamos igualando, pues hasta menos 17 podría estar bien. Y en las sombras también vamos a cambiar un poquito el equilibrio de color. Nos lo vamos a llevar un poquito hacia cianes, menos 11 más o menos, y hacia los azules hasta 9, 10. Con esto hemos conseguido que la entrada haya quedado igualada, la dominante de color o lo que es la temperatura de color de la entrada con la temperatura de color de la fotografía, consiguiendo con esto que parezca que forma parte de la fotografía. Lo que voy buscando es un fotomontaje que quede realista, aunque luego le añadamos algún efecto, pero en principio busco que se vea real. Ahora vamos a crear una capa nueva por encima que vamos a llamar luces y con la tecla Alt pulsada nos colocamos entre medias y hacemos clic entre medias de la capa luces y equilibrio de color, consiguiendo que se forme como máscara de recorte también. Lo que voy a hacer es darle cierto sombreado a la imagen para conseguir, puesto que tenemos toda la luz al fondo, en la parte de acá de la pared, lógicamente tiene que haber algo más de oscuridad, no puede tener la misma iluminación que haya al fondo. Entonces la vamos a oscurecer un poco, pero en las zonas que nosotros queramos. Con la herramienta pincel que ya tenemos y color negro, voy a aumentar un poco el tamaño del pincel y una opacidad de aproximadamente un 20% de pincel, botón derecho, y le voy a dar una dureza de un 25 aproximadamente. Empezamos a sombrear las zonas que queramos, pero claro, si lo hacemos así directamente, corremos el riesgo de que se empaste el detalle de la pared. Bien, pues lo vamos a poner modo de fusión multiplicar y con esto conseguimos que se fusionen las sombras con lo que tenemos en la pared. Voy dándole las sombras y enseguida estoy con vosotros. Bien, con esto ya hemos dado las sombras que queremos, incluso ahora después podríamos modificarlas, pero de momento vamos a dejarlo así. Podemos darle un poquito más aquí si queremos. Vale, ahora nos situamos en la capa entrada y pulsando control vamos a hacer clic en el icono de capa nueva. Esta la vamos a renombrar como sombras suelo. Con esto lo que vamos a hacer es crear la iluminación de toda esta zona de aquí, que por lógica debería de estar un poco más en penumbra de lo que está. Aumento un poco más el tamaño del pincel, sigo con color negro, opacidad 20 y lo que voy haciendo es reforzar un poco toda esta zona para conseguir esas sombras que voy buscando. Como veis, hemos conseguido que parezca que la entrada pertenece a la fotografía. Ahora únicamente me queda agrupar todo lo que he hecho con la capa sombra al suelo, pulso mayúsculas y hago clic sobre la capa luces, pulso control G y renombro el grupo que he creado como grupo entrada. Voy ahora a crear lo que es el cementerio que veíamos en la imagen del comienzo del vídeo. Para ello tengo abierta aquí la imagen del cementerio y lo que voy a hacer es, con la herramienta pluma, igual que hemos hecho antes, voy a ir recortando las tumbas que me interesen
y creando el cementerio con cada una de las tumbas que vaya teniendo por aquí. En este caso me voy a coger estas dos tumbas para llevármelas para allá. Voy recortándolas y enseguida estoy con vosotros. Vale, una vez que tengo el trazado hecho, botón derecho, hacer selección, dejo los valores como salen por defecto, doy OK y ahora me vengo a edición, copiar o pulso control C. Me vuelvo al documento en el que estamos trabajando y me voy a colocar encima del grupo castillo porque quiero que el cementerio quede por detrás de lo que sería la entrada. Entonces me coloco entre la entrada y el castillo. Pulso control V para pegar o me vengo a edición, pegar y voy a colocarlas aproximadamente por aquí. Pulso control T y como lo que quiero es que se vean, con cierta profundidad, que se vean al fondo de la imagen, lo que hago es reducir el tamaño. Aproximadamente por aquí podría valer. No tienen por qué quedar totalmente verticales, puesto que son tumbas y podrían estar perfectamente un poco tumbadas al ser un cementerio antiguo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Bueno, renombro como tumbas para tenerlas reconocidas. Y vamos, lo primero, a añadir una máscara de capa aquí abajo, con la herramienta pincel, para lo que pulso B. Este pincel, bordes a un 25 de dureza aproximadamente, y le voy a dar una opacidad del 100%. Voy fusionando los bordes, si os dais cuenta no pinto justo encima sino un poco hacia la parte de fuera, de manera que lo único que hago es ir suavizando ese borde para que se fusione con el suelo y parezca que surge de él. Amplío un poco más la imagen. Vale, pues con esto tendríamos ya nuestras tumbas colocadas. Ahora lo único que tenemos que hacer es igualar un poquito lo que es su temperatura de color y su iluminación con el resto de la imagen. No están muy mal, podrían valer, pero, por ejemplo, tenemos unos verdes muy vivos. Lo podemos hacer de dos formas, o bien por ajustes de color, o bien con la herramienta pincel, eliminar por completo esos verdes para que queden sustituidos por los que tenemos en el suelo. De esta manera se fusiona por completo y es mucho más real. Aquí hacemos lo mismo, incluso en estos de aquí, para que los verdes tengan la misma tonalidad. Con esto nos vamos a ahorrar tener que igualar temperatura de color, puesto que ahora mismo la temperatura de color de las tumbas con respecto al resto de la imagen es prácticamente la misma. ¿Qué es lo único que haremos? Vamos a venir aquí abajo, añadimos una capa de ajuste de exposición, marcamos el icono de crear máscara de recorte y le vamos a bajar un pelín la exposición, consiguiendo que se fusionen aún más en lo que sería esta zona de césped o de hierba donde están. Ahora nos situamos en la capa tumbas y pulsando control vamos a hacer clic en el icono de crear capa nueva. La renombro como sombras, tumbas, y aquí lo único que vamos a hacer, ponemos el modo de fusión de la capa, el modo de fusión multiplicar, herramienta pincel que ya tenemos, color negro como color frontal y una opacidad del 20% aproximadamente. Amplío un poquito el tamaño del pincel y lo único que voy a hacer es añadir una pequeña sombra. Incluso podéis dar una opacidad del 10% si veis que os marca mucho, porque de lo que se trata es de que la sombra vaya quedando progresiva, más oscura hacia la base de la tumba y más difuminada hacia el exterior. Vamos teniendo en cuenta que lo que tenemos es niebla y esta sombra no sería prácticamente perceptible. De todas maneras, como después tenemos que añadir niebla, no tenemos problema porque la sombra se va a ir tapando con la niebla y entonces se va a ver bastante menos. Por eso la estoy marcando un poquito más. Hacemos lo mismo en esta zona,
Y con esto podría valer. Como veis, hemos fusionado las tumbas bastante bien. Repito, las sombras se ven un poco irreales, pero no nos debe de preocupar porque al añadir la niebla se va a igualar bastante. Yo voy añadiendo el resto de tumbas y enseguida estoy con vosotros. Bien, pues ya tengo todas las tumbas añadidas. El proceso para añadir todas las tumbas es el mismo que he seguido con estas de aquí. Y me he creado un grupo por cada tumba o por cada grupo de tumbas. Como veis, tengo este por un lado, los primeros que creé, la cruz del fondo. Sí he añadido unos ajustes de color, uno de niveles, donde podéis ver que lo que he hecho ha sido cerrar, recortar los negros, moviendo el regulador hacia la derecha, aquí lo tenéis, y recortar los blancos. Si lo vuelvo a llevar a su sitio, veis cómo era originalmente, y lo que he hecho ha sido recortarlo moviéndolo hacia la izquierda, quedando los niveles de salida en 74 y 136. Y equilibrio de color, como hicimos con la entrada, para igualar lo que sería la temperatura de color que tiene la cruz en cuestión. Por lo demás es lo mismo, una capa de sombras, tenemos esta otra tumba por separado y todo este grupo que lo he añadido aquí en un solo grupo. Pero bueno, habéis visto cómo he añadido estas dos primeras, con lo cual añadir el resto de tumbas no tiene por qué suponeros ningún problema. Lo hago así porque si tuviera que hacer el proceso completo, el tutorial sería eterno y aún así imagino que va a salir algo largo y sé que es costoso para muchos el poder ver un tutorial largo. Por eso espero que me disculpéis y no os enseñe el proceso completo, puesto que sería repetirme. Y dicho esto, vamos a empezar a crear el ambiente de la imagen. Lo primero que haremos es, colocándonos en el grupo entrada, vamos a venir abajo, creamos una capa nueva, la renombro como niebla y con la herramienta pincel, pulsando B si no la tuvierais, una opacidad del 50% aproximadamente, y vamos a cargar unos pinceles que tengo aquí y que os dejaré con las demás imágenes junto con los recursos en el enlace de descarga. Son dos pinceles, como podéis ver aquí. Doy a abrir. Son dos pinceles de nubes, como digo, que una de las cosas que tienen es que se van girando automáticamente y nos permiten ir modificando esta nube para que no se vea tan repetitiva como si estuviera siempre en la misma posición. Elimino esto. Para la niebla, lo que voy a hacer, aquí en las librerías tengo un color para la niebla, lo selecciono, es este, C4, 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 podéis parar el vídeo por si queréis copiar el código. Y ahora amplío un poco el tamaño del pincel y vamos a ir añadiendo niebla por las zonas que consideramos que son necesarias. Como veis, lo voy haciendo muy levemente. Si acaso considerarais que se marca mucho, luego se puede bajar la opacidad de la capa. Voy a coger el otro pincel para cambiar, igualmente lo amplío un poquito de tamaño y vamos a ir añadiendo un poquito más de niebla. Veis que os dije al principio que el castillo, si se veía muy oscuro, con la niebla quedaría bastante más disimulado. Vale. Y ahora, como he creado una niebla muy espesa, lo que voy a hacer es bajar la opacidad aproximadamente a un 60% aproximadamente. Esto va en función del gusto de cada uno, pero de lo que se trata es de que veáis cómo funciona lo que sería la técnica para crear la niebla. Hay muchas maneras de crear niebla. Es más, aquí en las tarjetas os dejo un tutorial que tengo para crear niebla, en el cual la niebla no la creo con pinceles, sino que la creo de otra forma. Creo que os puede interesar verlo. Vale. Vamos a seguir creando el ambiente al que hacía referencia. Ya puedo quitar el pincel de niebla, que ya no lo necesito. Y vamos a empezar a oscurecer la imagen, a crear ese ambiente nocturno que veíamos al principio. Me vengo abajo a añadir capa de ajuste de consulta de colores. Aquí, en archivo 3D LUT, le doy a cargar y vamos a coger este que vemos aquí, nightfromday.qv.
Con este vemos que se nos queda la imagen muy oscura. Podemos optar también por Moonlight. Esto ya a gusto de cada uno. Yo he cogido el otro, pero bueno, vienen a ser prácticamente iguales. Y a continuación me voy a crear una capa de ajuste de curvas para realzar la escena en general, puesto que ha quedado muy apagada al añadir este último ajuste. Vengo abajo, añadir capa de ajuste, curvas, y aquí vamos a empezar por subir tonos medios, que aclaramos bastante la imagen, aproximadamente por aquí. Creamos un punto entre los tonos medios y los blancos y lo bajamos hasta la línea de la curva más o menos. Y otro punto en esta zona de la curva, oscureciendo un poquito la imagen. Con esto lo que vamos a conseguir es bastante más claridad y que no quede tan apagada como lo veíamos con el ajuste anterior de consulta de colores. Me voy a crear ahora una capa nueva. La renombro como iluminaciones y con la herramienta pincel, igual que estábamos, la opacidad puede estar en un 40% aproximadamente, y voy a coger este otro color que tengo aquí, que es este azul, 172-983, podéis parar el vídeo si queréis copiar el código. Amplío el tamaño del pincel, hago botón derecho para ver, tengo dureza 27, le voy a dar dureza 0. Y aquí lo que voy a hacer es crear un claro en toda la zona central para darle todavía más vida a nuestra imagen. Amplío el tamaño del pincel aproximadamente por aquí. Y antes de empezar a pintar tenemos que poner el modo de fusión de la capa en sobreexposición lineal. Amplío un poquito más. Y como veis, le vamos dando esa vida que tenía la imagen que veíamos al principio. Es como si hubiera un resplandor en el fondo. Amplío otro poquito más y hago otro clic. Ahora voy reduciendo el tamaño del pincel un poco para conseguir centrar en esa zona de ahí abajo. Si nos fijamos en el castillo vemos que se sigue viendo muy oscuro. Bien, nos venimos aquí a la capa castillo y le voy a bajar la opacidad todavía un poquito más, a un 6%. Con esto conseguimos que se simule todavía más lo que estamos viendo. Vuelvo a la capa iluminaciones y si queréis podéis seguir añadiendo iluminaciones. Botón derecho, podéis modificar un poco la forma del pincel para, por ejemplo, adaptarnos a esta zona de aquí. Lo aumento un poquito más, como si todo el resplandor viniera de lo que es la zona del castillo, como si en esa zona hubiese una iluminación por detrás de la niebla y nos estuviera mandando este resplandor. Vuelvo a coger el pincel que teníamos y creo que de momento se puede quedar así. Y para terminar con el tutorial vamos a hacer dos ajustes finales. Primero, venimos aquí abajo, añadir capa de ajuste, curvas, y lo que vamos a hacer es contrastar un poco nuestra imagen. Vamos a hacer la típica curva en S, consiguiendo realzar todavía más, darle más vida a la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer, nos creamos una capa nueva por encima, la renombro como combinada porque lo que voy a hacer es venir a imagen, aplicar imagen, dejo todos los valores por defecto y doy OK, creando de esta manera una combinada. Podríamos haberlo hecho también pulsando Control Alt más mayúsculas más E. Una vez que estoy con la combinada me vengo a filtro, filtro de cámara RAW, y aquí le vamos a hacer dos ajustes que nos van a venir muy bien para mejorar todavía un poquito más la imagen. Le vamos a subir un poquito las luces en las sombras, hasta por aquí más o menos, y le vamos a subir la claridad. Con esto lo que vamos a ganar es más vida en los medios tonos, consiguiendo darle más vida a la imagen. Y por último, si queremos, podemos venir a la tercera pestaña y darle un poquito de enfoque, hasta 25 más o menos, para mejorar un poquito el enfoque general. Damos a aceptar y con esto
tendríamos terminado nuestro tutorial. Y esto sería todo. Sé que el tutorial ha sido un pelín largo, pero es inevitable. He ahorrado muchos pasos que eran repetitivos y aún así ha salido un poco más largo de lo que yo hubiera querido. Espero sepáis disculpar el tiempo que ha tardado, pero es lo que hay. Espero que el tutorial haya sido a vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Y si lo compartís, os lo agradeceré infinito. Gracias por vuestra visita. Vais a ver qué composición veréis. Os lo digo con esta imagen únicamente, pero para las demás ya no. Llegaremos a esta otra y veréis. No lo veréis. Joder, bátela.